Saludos a Sergio Gamer Alpha por ser miembro del canal. Que comience el Cap 9, amenaza a Konoha y 3 años después. Ya han pasado unos días desde la invasión fallida de Konoha, además del exterminio de la mayoría de las fuerzas de Oto y Kusa, pero más que nada la de Oto, pues esta aldea fue quien más tropas envió para la invasión. Todo esto y la salvación de Konoha fue gracias al Imperio, pero por un principio de la venganza algo inusual. Sala del Consejo de Konoha En la sala del Consejo, el Consejo Civil, Shinobi, los líderes de clanes además de los ancianos, para terminar el Sandaime Hokage. Sus estudiantes los Anins Jiraiya y Tsunade y el Yondaime Hokage Minato Namikaze, todos ellos reunidos junto con la inmortal Dark Specter, quien venía sola con sus guardias, los últimos en estar en Konoha. O eso era lo aparente. Minato, quiero en nombre de Konoha agradecer el apoyo del Imperio Sith para detener la invasión del Sannin Orochimaru, de corazón. Specter, no agradezcan a Namikaze, si ayude a Konoha en esta ocasión fue por un principio, por una ambición a futuro. Fugaku, ¿y cuál es esa ambición? Specter, si alguien va a destruir Konoha, y eliminar a todos sus seres, seré yo, es más cuando inicie la conquista continental. Mi primer movimiento sería destruirlos a todos ustedes hasta no dejar ninguna muestra de su existencia. Eso sorprendió y asustó a los presentes, pero sabían que si atacaban a Specter la guerra y su exterminio se adelantaría. Shikaku, ¿y por qué razón quieres destruir Konoha? Specter, por mucho tiempo estudié mis opciones, mis razones, pero cada vez que lo pensé, mi convicción en contra de esta aldea y la idea de destruirlo solo incrementaba. Por eso, sin importar cuánto lo piense, siempre llego al mismo destino, destruirlos como venganza en su contra. Sibi, es lo más lógico, pues si vemos su pasado, la emperatriz le debemos una enorme deuda por su sangre derramada, en más de una ocasión. Civil idiota, ¿acaso solo esperaran así? Además exigimos que entregue a sus clones de Hachirama-sama y Madara-sama, son propiedad de la ALV. Pero antes de poder terminar, la mano extendida de la Sith indicó una cosa y lo confirmaron al ver al civil siendo ahorcado por alguna fuerza invisible, la cual lo terminó matando. Specter, no existe nadie en esta porquería de aldea que me obligue a entregar a mis soldados, y si no quieren ser destruidos por mi poder y el de mi imperio, me dejarán en paz, guardias, no vamos. De esa reunión habían pasado 3 años en los cuales el Imperio Sith solo había mejorado por todos sus frentes, pero veamos primero a las aldeas shinobis. Konoha por su lado, Menma junto con Mito partieron rumbo a entrenar junto con el pervertido de Jiraiya por 3 años, eso fue a unos meses después de los exámenes, además de que después de que Sasuke Uchiha, según el consejo leal a la aldea, desertó de la misma para ir con Orochimaru, además de que Tsunade volvió a Konoha convencida por su compañero, pero eso no implicó que para convencerla no tuvieron que tener su pelea. En este caso en contra de Orochimaru, que buscaba a Tsunade para que lo curase de su daño en los brazos, si supieras que eso no tiene solución. Por otro lado, Suna junto con Kumo e Iwa no tenían grandes avances. Baki, el entrenador del equipo de los hermanos Abaku, no tomó el puesto de Kazekage regente o temporal, hasta que el consejo escogiera al nuevo Kazekage. Por los demás no importan. Kiri por su lado, y gracias a su alianza con el Imperio, o mejor dicho su sumisión como parte del mismo, solo ha mejorado constantemente. Eso también aplica para los demás aliados del Imperio en el continente elemental. Con los avances y recursos del Imperio se han convertido en naciones poderosas, eso sí, con ayuda del Imperio. Otra cosa eran los frentes del exterior en los bordes galácticos, donde las situaciones son varias. En el occidente las exploraciones imperiales continuaban de manera constante y continua, descubriendo nuevos planetas, recursos y rutas. La más larga, creada por el mandaloriano Gorus Tras, llamada por ende la Ruta Tras, conecta la capital Dromund Kaas con el planeta más lejano del occidente, Quora, el cual poco a poco estaba colonizado. Eso es un caso especial, pues el plan de expansión imperial era obedecido en cada punto. Para Westeros nadie sabía de Daenerys y la daban por pérdida, pobres ilusos. Por su lado, tanto los demonios como los magos estaban buscando tanto a Issei como a Elizabeth, pero fue imposible. Aún más, los padres de Issei recibieron un mensaje de Gringotts, enviaron cartas explicando que Issei descubrió la verdad, además de su legítimo compromiso matrimonial con una Lady Elizabeth Peverell, anulando de
Inmediato sus compromisos con las y en palabras de Issei o mejor dicho Hiroki Katahiri las perras Gremory eso destrozó a las Gremory que juraron matar a Elizabeth y enfureció a Voldemort cuando se enteró jurando matar al Katahiri. Pero volviendo al sistema galáctico. En el Oriente el Imperio Infinito inició a tener interés por el Imperio Sith, por su tecnología además de su conexión con la fuerza, algo que no creían que existiría en este universo. Los Rakata queriendo conocer más enviaron expediciones e incluso algunas de carácter militar todas siendo repelidas de inmediato por el Imperio. Quien y como medio de defensa crearon bases espaciales en puntos estratégicos en la frontera, dando inicio así una guerra fría, porque directamente los Rakata no podrían. Pues hundidos en guerras civiles y conflictos internos entre la corte imperial Rakata han producido que el imperio militarmente esté debilitado e incapacitado para una guerra ofensiva. Lo mínimo que se permitirían sería una guerra de defensa, dejando esa situación por el momento zanjada. Pero como punto extra y como medio para aumentar sus posibilidades fomentó las rebeliones además de enviar en secreto a emisarios para que negocien su anexión con el imperio de forma inmediata al iniciar la invasión de las zonas. En el sur, había un nuevo problema. Un conjunto de planetas habían conformado una confederación esclavista llamada la República Celestial, cuya economía se basaba en la esclavitud, pero no por compra, sino por piratería. Su método consistía en invadir planetas fronterizos con movidas relámpago y tomaban prisioneros quienes de inmediato son enviados a planetas entre ellos Traxets capital de esa confederación además del mercado más importante de esclavos. Los afectados más importantes eran el Imperio Sith, en lo mínimo, pero aún así eso molestaba en exceso a la emperatriz. Y el único gran imperio en el sur que podría hacerle frente por un tiempo en campaña el Imperio de Trous, en cuanto a la Confederación Celestial era débil, pues solo se concentraban en el mercado de esclavos por el sur, pero un ejército profesional no tenían, si surgía un problema solo armaban una armada de mercenarios y se resolvían como podían. En pocas palabras esa confederación es débil. Y finalmente en el norte la República de Morar la cual desde hacía 50 años solo ha pasado por golpes de Estado, además de conflictos civiles entre planetas y a gran escala, dejando al ejército debilitado. Además de la economía resentida dejándola vulnerable. Con eso deja al imperio con 3 frentes, a manos de gobiernos débiles, algo que con diplomacia permitiría avanzar los planes de las conquistas. Por morar con el nombramiento por fuerza de Colgus III del mismo morar los planetas fronterizos al imperio iniciaron relaciones diplomáticas con oficiales imperiales. En el momento adecuado ellos proclamaran su secesión de la República y su sumisión al imperio, de inmediato flotas de guerra imperial además de soldados imperiales serían enviados con el fin de reforzar la decisión. Por otro lado con los Rakata, desde los primeros años del imperio habían negociado con varios planetas tanto fronterizos como centrales que hartos del imperio infinito han negociado unirse a los Sith. Incluso los científicos Sith han descubierto el virus que en el pasado destruyó la conexión de la fuerza a los Rakata, esparciéndolo desde hace unos años atrás, permitiendo así la destrucción continua de los Rakata. Por otro lado en el campo de magia Sith Spectre había recreado algunas de las criaturas entre ellas se menciona a los Tarentatec, imagen del inicio. Son criaturas de gran tamaño diseñadas por la misma Spectre con el fin de perseguir a los usuarios de la fuerza como el chakra otros serían los guerreros Masasi la cual es la variación creada por Exar Kun y otra de las creaciones. Y he de decir que son una de las más peligrosas los Leviatán. Todo esto ha pasado en estos años, también cabe mencionar el descubrimiento más grande de Spectre como mínimo. Flashback. Spectre estaba observando el entrenamiento de sus aprendices como avanzaban después de un mes de haber nacido Raego. Spectre estaba contenta pues los avances de sus nuevos estudiantes era magnífico. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un mensaje, sus consejeros tienen noticias. Rápidamente Spectre estaba en su trono, enfrente ministros imperiales entre ellos Lord Cadmus estaba enfrente. Spectre, y bien Cadmus, ¿cuáles son las noticias? Cadmus, mi emperatriz hemos encontrado escondida entre unas islas lejanas a los continentes un conjunto de islas las cuales tienes rastros de chakra. Spectre, y que si tienen unos rastros de chakras en esas islas. Cadmus, simple mi emperatriz, son rastros de chakra Uzumaki, además de en menos medida de Senju y Uchiha.
Specter estaba impresionada cómo era eso posible, rastros Uzumakis. Ella pensaba que en la caída de Uso en la Segunda Guerra Shinobi Uso había sido destruida, pero ahora existían aún Uzumakis. Pero también Senjus y Uchihas, ¿qué estaba pasando aquí? Specter, bien si existen registros recientes solo indica que en la zona debe haber Uzumakis aún vivos. Que varios cruceros y tropas de exploración y reconocimiento sean enviadas y si están ahí háganles ofertas para que vivan en el imperio. Cadmus, estás a cargo de esto, haz lo necesario para que vengan, pero con sus límites. ¿Entendiste, milord? Cadmus, a sus órdenes, mi emperatriz. Con eso una flota imperial de 15 destructores imperiales con Cadmus como su diplomático y comandante a cargo con la misión de negociar y de ser necesario escoltar a los refugiados a Dromund Kaas. Días después de saber de la situación y de enviar tropas a investigar recibió las noticias de que descubrieron una aldea secreta escondida compuesta por los Uzumakis de Usu y también de Senjus y Uchihas quienes hartos de las peleas y antes de haberse formado Konoha habían marchado a Usu y vivido en paz. Es más, fue tanto así que cuando Usu cayó siguieron a los Uzumakis en su nueva peregrinación para encontrar un lugar lejos de todo. En el trono una comitiva compuesta por Asima Uzumaki, abuelo de la emperatriz, además de los líderes de los Senju, Takima Senju y Uchiha, ahora rebautizados como Miyamoto debido a su desprecio por la maldición del odio, descubriendo otros métodos para activar sus Sharingans. Pero volviendo a la reunión. Specter, en nombre del Imperio Sith y la ciudad de Dromund Kaas les doy la más grande bienvenida a mis dominios, pero si vienen aquí, me imagino que han aceptado. Asima. Creo que hablo en nombre de los tres que aceptamos la oferta, mi emperatriz, o mejor dicho mi nieta. Specter, como sabes que soy hija de Kusina Namikaze. Asima, así es, también hemos sabido la verdad, Kaede, además de tu deseo de la expulsión de ella del clan, gracias al gran rollo con el árbol genealógico de nuestra familia. Además de que también sabemos de tu ascendencia legítima. Specter, eso aún así no implicara que no me implicara, aún te diga mi abuelo. Por eso les doy la bienvenida a mi imperio. Con eso los nuevos clanes fueron bienvenidos en el nuevo imperio. Pero luego de 3 años la situación estaba lista, los ejércitos se habían quintuplicado además de tener 5 veces más cruceros de combate y haber aumentado su poder. Ahora que pasara. CapX, secuestro de Kasekage y oferta a Akazuki. 3 años han pasado y en Dromund Kaas, la actual soberana del imperio Dark Specter, emperatriz inmortal, ha tenido unos magníficos años, donde su poder solo había aumentado. Además de tener más que nada existes en sus políticas tanto en el interior del imperio como en las fronteras, tanto en el planeta como fuera del mismo. Primero que nada sería la modernización de los Inmaculados, los Dothrakis y la Compañía Dorada, al estilo de combate tanto de las tropas imperiales, Inmaculados y Compañía Dorada, como al estilo mandaloriano, Dothraki. Aunque al principio existió reticencia al cambio, al poco tiempo y al ver los efectivos que eran los métodos de combate en contra de los propios, decidieron cambiar por su bien. Drogo por su lado tomó el puesto de general de las fuerzas de combate Dothraki, mientras que Grey Worm lo hacía por los Inmaculados y la Compañía Dorada. La expansión, de acuerdo con el plan de Specter, ha sido viento en popa excepto por un punto: Sotorios. El continente que era llamado el Infierno Verde mostró ser demasiado peligroso para la exploración y conquista, pues era casi imposible que se estableciera una base sin ser atacados por las criaturas del lugar. Por ello tomó la necesaria medida de abandonar la conquista de este continente y solo tener relaciones comerciales con las zonas ya exploradas y conocidas. En el campo sus propias fuerzas militares en lo que son cruceros de combates. El número total de destructores además de leviatanes y otras naves de apoyo suman un total de 30.000 naves repartidas por todos los frentes y el imperio mismo. En el campo de tropas y gracias a la clonación y las forjas de robots la suma total superaba a los 20 millones de soldados. En la política Specter solo conoce de triunfos tanto públicos como secretos. En el borde galáctico ya tenían los planetas y sistemas a favor suficientes para tomar posiciones de avanzada en el mismo momento de iniciar hostilidades. En Morar y el Imperio Infinito ha permitido que las rebeliones y con ello la inestabilidad de sus territorios, permitiendo así que su debilidad sea más palpable. Con sus aprendices ha tenido un rotundo éxito, pues los tres eran unos excelentes espadachines, además de ser poderosos usuarios de la fuerza, cada uno también entrenó lo suyo.
Daenerys por un lado, además de sus habilidades con la espada y su control de la fuerza, ella adquirió la capacidad de tener visiones de la fuerza que le permitían ver el futuro, también estudió alquimia Sith. Además de estudiar algunos principios de la magia Sith mostrando ser una gran Sith, también en ese tiempo ha dedicado un poco del mismo al cuidado de su hijo Raego y sus dragones Viserion, Drogon y Raegal, los cuales en 3 años y por las investigaciones y estudios de los imperiales crecieron de tal forma que superó fácilmente a Valerion el Terror. Por otro lado, tanto Hiroki como Elizabeth, además de los entrenamientos Sith, continuaron y concluyeron su educación en magia, obteniendo aparte sus títulos en timos y éxtasis. Con facilidad gracias a los sistemas de Gringotts, por el lado Mogel obtuvieron varios títulos mostrando así sus capacidades, por el entrenamiento Sith ellos eran guerreros excelentes, además de ser políticos innatos. Herencias de sangre pura, también ellos iniciaron sus estudios en magia y alquimia Sith, mostrando estar más listos y preparados para sus pruebas para ser Lord Sith, pero para ello necesitaban esperar. Pero, por ahora Spectre estaba sentada en su trono recibiendo noticias, pues si algo que Spectre sabía bien desde su época de aprendiz es que la información da poder. El poder para impedir o cambiar los planes de sus enemigos o traerlos a su lado. Cadmus, mi emperatriz. Spectre, Lord Cadmus, ¿qué información han conseguido nuestros espías? Cadmus, según nuestras fuentes de inteligencia, se han detectado 2 sujetos de gran cantidad de chakra rumbo hacia la aldea de Suna, según nuestros droides espías han sido identificados como Deidara. El bombardero loco de Iwa y Sasori de la arena roja de Suna, según tenemos entendido ambos forma parte del grupo Akatsuki. Spectre, así que Akatsuki inició su jugada en este tablero no, bien, ¿cuáles son las posibilidades para tener lista la fuerza de rescate preparada? Cadmus, en 1 hora a más tardar. Spectre, bien yo misma comandaré las fuerzas. Cadmus, mi lady, pero ¿qué pasará si Konoha? Spectre, ¿qué tendría que ver Konoha en todo esto? Klein, Vera Majestad, Suna ha mejorado la alianza con Konoha luego del fiasco de la invasión organizada por Orochimaru, por ende si Suna es atacada. La primera aldea en responder el llamado sería su aliada más poderosa Konoha. Spectre, solo en caso de aparecer tendría nada más que eliminar cualquier intervención de los mencionados y de ser posible atraer a Suna a nuestro lado, de paso. Tomar el poder de Sukaku para liberar a mi madre y de paso dejar el libre al Biju. Cadmus, Majestad, también hemos oído rumores de que en poco tiempo el dúo inmortal compuesto por Kakuzu de Taki y Idan el muerto viviente marchará rumbo a Kumo. Spectre, primero me haré cargo en Suna, cuando termine ahí iré rumbo a Kumo, su objetivo es obvio. Killer B. El Jinchuriki de Yuki está de misión fuera de Kumo, por lo tanto su objetivo es Yujito Nee. Además creo haber visto el informe de que el Consejo de Kumo ha estado negociando con ellos, la odian tanto como para permitirle a ellos tomarla y hacerlo parecer un accidente o un secuestro, los malditos. Tomaré ahí el poder de Matatabi y la liberaré también. Cadmus, y con respecto de Akatsuki, nuestros informantes han recibido información interesante, buena interesante, tal parece que las propias aldeas han contratado los servicios de Akatsuki en el pasado por ende. Spectre, han sido las mismas aldeas quienes crearon a sus peores enemigos, bien preparen 5 destructores imperiales y a un total de 10.000 hombre y equipo pesado y medio de combate. Tomaré el mando de esto personalmente, que sean los escuadrones especiales. Pienso no solo detener el plan de mi hermano sino también a quien intervenga, rápido. Cadmus, como ordene mi emperatriz. Con eso las especificaciones fueron obedecidas y los escuadrones, aprovechando la oscuridad de la noche, pasaron por los cielos del país del fuego, llegando al amanecer a su destino Suna, donde se escondieron y armaron un plan no solo para atacar la base de Akatsuki sino para acorralar a los refuerzos de Konoha, o mejor dicho capturarlos. Y mientras en Konoha Antes hablemos de lo pasado luego de la invasión. Resulta que por los daños sufridos en la invasión a Konoha, Minato tomó la decisión de llamar a Tsunade Senju para que se hiciera cargo del hospital. Costó un tiempo, pero gracias a Menma y Mito lograron traer a la Senju, quien superó su miedo a la sangre. En ese tiempo tomó como aprendiz a Sakura. Otro tema sería los intentos de Konoha con relacionarse con el Imperio o algunos de sus aliados, pero la respuesta es la misma: cero. El Imperio tenía
Sus normas y relacionarse con naciones fuera de la órbita imperial era prohibido, también con la esperanza de recibir alguna noticia de su hija. Pero ni Jiraiya con su red de espías o por otros medios no se pudo obtener información alguna, mostrando el enojo del Consejo Civil. Quienes habían enviado espías con la misión de obtener información alguna o robar tecnologías, pero el resultado es el mismo, los espías muertos, pero volviendo al momento. En la oficina de Minato Namikaze recibió reciente un pájaro mensajero, un día luego de la llegada secreta de Specter a País del Viento, el mensaje dictaba que el Kazekage Sabaku no Gaara había sido secuestrado. Según los informes y testigos fueron 2 miembros del grupo Akatsuki más específico de Idara de Iwa y Sasori de Suna, Minato rápidamente ordenó aparecer a los equipos 7, 8, 9 y 10 y como apoyo táctico a Kusina su mujer. Minato, verán la misión es la siguiente, ayer por la noche el Kazekage Gaara fue secuestrado. Menma, tú san cómo es posible que Gaara fuera secuestrado, no que el Ichibi lo protege. Minato, estos secuestradores son considerados los shinobis renegados más peligrosos, tanto que ni Gaara con su Biju o los escuadrones y por lo dicho en el mensaje Kankuro está envenenado por ello marchen ahora mismo. Todos, Shiokage-sama. Con eso los escuadrones marcharon dejando a Minato solo en su oficina, en medio de sus cavilaciones. Minato, Jiraiya-sensei, ¿alguna noticia de Naruko? De la nada el sapo sabio apareció en la oficina con un rostro serio desde hace más de 3 años además de entrenar a los hermanos Namikaze trato de todas las formas obtener información del Imperio o Specter. Pero cuando por fin lograba sacar algo de información solo era información falsa, pues era un callejón sin salida. Jiraiya, pues nada, ninguna información, es más tratamos por todos los medios obtener información del Imperio por Dromund caso los aliados del Imperio, pero nada. Pareciera que por deseo de la emperatriz ninguna información salga del sistema imperial, pero su amenaza aún sigue en pie. Minato, si sensei lo sé, pero ahora no podemos cambiar. Jiraiya, en fin Minato, si me disculpas continuaré con mis investigaciones. Minato, traducción ir a espiar a las aguas termales de mujeres para recibir sus palizas correspondientes, cosa del diario. Eso fue un golpe bajo para el Sannin, pero le importó 3 mangos y solo se marchó dejando así a Minato con el terror mortal de los Kages y el karma que recibió por abandonar a su hija el papeleo. Con eso los equipos de Konoha marchaban a su destino Suna, pero sin saber que tanto los Akazukis como ellos solo eran las presas de Specter, quien tomaría todas las precauciones para evitar problema, pues tenía un plan. Este era sencillo, pero infalible. El primer, segundo y tercer escuadrón marcharían junto con Specter hacia la cueva e iban con 2 objetivos conforme a la situación, bloquear la salida a los Akazukis, para poder negociar, por otro lado si se niegan y atacan, no les quedará otra más que atacarlos y neutralizarlos, o bueno a los presentes. Por si las dudas mandó a investigar los terrenos y descubrió que la cueva tenía una segunda salida que conectaba a las zonas cercanas a la frontera, donde colocó a otros 2 escuadrones el resto de las tropas estaban localizadas en los cruceros, exceptuando a los escuadrones auxiliares quienes fueron colocados en posiciones claves alrededor de la zona. Su misión era interceptar a los de Konoha e impedirles el paso el tiempo suficiente como para que Specter pudiera aliarse o en consecuencia destruir a los Akazukis, todo estaba listo. En Suna los equipos de Konoha habían llegado recientemente, donde Sakura tomó la decisión de quedarse en Suna con la misión de curar a Kankuro quien estaba envenenado. Pero también para atender a los que resulten heridos en el combate, con ella el equipo Gai también se quedó en Suna como refuerzo por el caso de que los Akazukis atacaran. Pero el resto y siguiendo el rastro de aroma dejado por Gaara lograron llegar cerca de la cueva, pero fueron detenidos por los auxiliares imperiales quienes los encerraron en un campo de fuerza radial. Kusina, ¿se puede saber por qué nos han encerrado? Capitán Clon, según nuestra directrices tenemos que detenerles para nuestra emperatriz alcance a los Akazukis primeros. Hinata, pero, ¿por qué Specter quiere hablar con ellos? Clon, no estamos autorizados a poder entregar esa información. Menma, déjenos ir. Con eso el Namikaze lanzó un Rasengan el cual logró desestabilizar el escudo y de inmediato las tropas imperiales iniciaron a luchar con los shinobis, mientras que en las afueras de la cueva, cubierta por una roca las tropas junto con Specter estaban listos para destruir la entrada,
pero dentro. Nota, el grupo incluye a Izumi y Shisui. En el interior de la cueva el grupo Akatsuki, de los cuales solo 2 estaban presentes mientras que los demás son hologramas reunidos en una estatua, el Gedo Maso. En medio del todo un inconsciente Gaara estaba a punto de morir, pues al extraer a un Biju de su Jinchuriki el último inevitablemente muere. Exceptuando a los Uzumakis, quienes se salvan por sus enormes reservas de chakra, pero volviendo al tema. Nagato, bien por lo visto ha cumplido con la misión Sasori y Deidara. Los mencionados, sí líder Sama. Idan, me hubiera gustado ir yo, tantas víctimas para Hachin-sama. Kakuzu, te quieres callar, sinceramente aún no entiendo tu obsesión por ese dios. Itachi, bien quieren por favor callarse, ya me dieron dolor de cabeza. Pero antes de continuar con el circo una serie de temblores asustaron a los renegados. Shisui, ¿qué es eso? ¿Viene de afuera? Al mismo tiempo al exterior de la cueva Specter y las tropas habían iniciado a bombardear la roca que bloqueaba la entrada, pero con explosivos menores. Capitán, Majestad, creo que los de adentro ya han entendido o se han percatado de nuestra presencia. Specter, bien, caballeros destruyan esa roca, es hora de ir este baile aunque sea de polizonte. Con eso un soldado con un cañón de pulso lanzó un tiro y de inmediato la gran roca que estaba enfrente de la cueva explotó. A la distancia los shinobis de Konoha, quienes apenas y a mucho pudieron salir casi intactos de los imperiales, pudieron ver cómo las tropas del imperio rompían la roca e iniciaban a entrar en la cueva, todo siendo visto por los equipos de Konoha, escondidos para no ser capturados. Kusina, ¿qué razón tendría Naruko-chan para tener una relación con los Akatsukis? Kakashi, no lo sé, quizá quiera unirlos a su imperio, o en menor medida destruirlos. Sino, si lo desean puedo enviar a mis insectos a que escuchen la conversación que se desarrolla adentro de la cueva. Kurenai, bien Sino, por el momento será el mejor plan. Volviendo al interior de la cueva, las tropas imperiales estaban rodeando poco a poco a los Akatsukis, que al ser solo 2 jamás podrían en contra de los imperiales, los hologramas que observaban la nueva situación. Pain, ¿se puede saber quiénes son ustedes? Clon, no creo que ustedes estén en posición de preguntar, señor. Obito, pensando, esa voz es parecida a la de Madara-sama, ¿será posible que los rumores que he escuchado sobre la clonación de Hachirama-san y Madara-sama por parte de este imperio serán ciertos? Creo que yo soy quien debe de poner la situación en claro, ¿no creen? De inmediato los soldados abrieron un camino desde la entrada de la cueva, unos pasos fueron escuchados cuando por fin la vieron, con su armadura blanca con detalles dorados y neón, además de la capa purpúrea en su espalda. La emperatriz Dark Specter, quien poco a poco se acercó al centro y al ver a Gaara solo dijo: Specter, traigan equipo médico para él, que lo tengan aquí hasta liberar al Biju, de ahí transpórtenlo al crucero. Deidara, ¿se puede saber quién eres? Specter, pensé que el continente elemental sabría mi nombre, pues soy la que puede con solo una palabra conquistar y destruir el continente o volverlos sus esclavos. Mi nombre es Dark Specter. Señora oscura y emperatriz de los Sith, pero hay alguien en esta sala que puede llamarme de otra forma, ¿no es así, hermano? Nadie entendía hacia quién iba esas palabras, bueno, no todos, pues un ser híbrido entre planta y ser vivo sabía que solo una persona lo llamaría así, además de los idiotas de Agoromo y Amura, y esa solo podía ser Setsu. No puede ser, Kaede, eres tú. Specter, es bueno saber que me reconoces, mi hermano, pero tengo que decirte algo. Setsu, ¿qué? Specter, existe otra forma de traer a madre de vuelta y Gedo Maso no es necesario. Solo con el chakra del Biju ella tendrá el poder de liberarse del sello. Además, Gedo Maso es la acumulación de toda la energía negativa que madre absorbió por accidente del Shinju y lo que la enloqueció. Tobi, un momento, Setsu-senpai, ¿quién es ella y qué relación tienen? Setsu, bien, creo que necesitamos hablarles de la situación, hermana, pero aquí no. ¿Qué propones? Más. Specter, su ubicación actual es Amegakure no, o mejor dicho, donde está la mayor parte del tiempo. Pain, sí, pero ¿para qué? Specter, bien, enviaré un crucero para transportarlos rumbo a Dromund Kaas, ahí hablaremos de verdades. Recuerden, no olviden a Madara, además dejen de capturar a los Bijus, por ahora Sukaku.
Con eso se acercó a Gaara y con su mano en el sello solo inició el proceso para extraer sin matar a Gaara, tomando la mayoría del chakra para enviarlo hacia la luna, dejando a un Chibizukaku en el suelo cansado que de inmediato fue tomado por Specter, quien solamente con una señal de manos hizo que los soldados tomasen a Gaara para meterlo en la cámara médica, la cual solamente fue transportada de inmediato al crucero destructor. Specter, dejaré un transporte que los enviara a ustedes dos de vuelta a la frontera de forma rápida y sigilosa, de ahí lo que hagan será su problema. Por cierto, Pain, no intentes ir por Nibi. Ya en estos momentos mis oficiales leales deben tenerla bajo custodia, la recibiré en Dromund Kaas. Con eso dicho, Specter salió de la cueva, detrás de ella la cámara la cual transportaba al inconsciente Gaara escoltado por los soldados. Cuando salieron el holograma de Pain habló. Pain, por el momento haremos caso a la oferta de la emperatriz, marchen a la frontera y regresen aquí a Ame. De acuerdo con lo dicho, tenemos que hablar de eso, Setsu, pero lo haremos en presencia de tu hermana. Por ahora la toma de los Bijus quedará suspendida. Con eso los hologramas han desaparecido y el dúo de artistas que más han peleado en la historia por sus visiones de arte que cualquier otro, o que yo quien escribo esto sepa, tomaron el transporte que rápidamente los llevó hasta la frontera, todo siendo visto por los de Konoha. Y no, miren esas cosas, no lo quiero decir, pero el imperio da miedo con su poder. Sino, mis insectos han vuelto según ellos, los Akatsuki se reunirán con Specter en Dromund Kaas. Algo más parece que uno de los Akatsuki Setsu es hermano de Specter. Menma, ¿cómo es eso posible? Si recuerdo, nosotros somos los únicos hermanos de Specter. Mito, es cierto, solo nosotros somos sus legítimos hermanos, ¿o no, Oka-san? Kusina, a decir verdad ya ni yo lo sé. Cuando era pequeña mi padre siempre me contaba de una leyenda sobre una princesa Uzumaki, cuya madre para protegerla la mandó hacia el futuro, a renacer en otro bebé y con otra madre. El nombre de esa princesa era Kaede, el mismo nombre con que se presentó Naruko hace años, lo cual me hace pensar, y lo entendí, Kaede renació de mí. Para gobernar al clan Uzumaki, solo espero poder pedir perdón a la princesa por mis errores. Sino, una parte que no cuadra es sobre dos personas, Kawaya Otsutsuki y un secreto de Sasuke. Todos en ese momento estaban sorprendidos, ¿qué secreto tendrían sobre el emo? Pero Kusina sí lo sabía. Mikoto y Fugaku habían adoptado a Sasuke. Él nunca fue hijo directo de ellos, al contrario, era hijo de dos miembros secundarios del clan Uchiha. Él no era y nunca sería un élite, y cuando escapó de Konoha tanto Fugaku como Mikoto tomaron la medida de desheredarlo y decirle la verdad tanto al Consejo de Ancianos del clan como al Consejo de Konoha, quienes aceptaron la decisión, que en un futuro anularía un posible medio para evitar su destrucción. Pues Sasuke fue considerado un dios viviente después de la traición por parte de anterior heredero Itachi y sus amigos, y con su salida solo produjo la repulsión total de Mikoto y Fugaku por las acciones de Sasuke. Kusina, lo de Sasuke son cosas que solo le conciernen al clan Uchiha. Por lo de Kawaya creo que en los registros en Hu hay algo, pero hasta no volver a la aldea no podremos saber nada. Creo que debemos volver a Suna. Ahí nos encontraremos con Specter. Con eso la escolta de Konoha marchó rápidamente a la aldea. Al lado de la misma ya estaban los destructores imperiales, asustando a la población, quienes pudieron ver cómo estos soldados solo eran embarcados hacia los colosales destructores que ahora volaban sobre Suna. Specter misma estaba a la par de un renovado Gaara, que hace poco se había levantado, viendo primero a un Chibizukaku y luego de una explicación, y al saber que era libre de su carga, por ello estaba agradecido. También hablaron de una posible alianza a futuro, pero para ello tendrían que ver ciertos puntos en la mesa. Cuando llegaron a Suna fueron recibidos por el consejo de Suna y los shinobis de Konoha. Chiyo, Gaara-sama, espero que se encuentre mejor ahora. Gaara, lo estoy, Chiyo-sama, estoy bien, y todo gracias a la emperatriz Specter, quien intervino a tiempo para impedir que terminara peor. Specter, no tiene nada que decir. Como dije en el pasado, los Bijus y el destino de este planeta ahora son parte de mis responsabilidades. Con respecto a los mismos Bijus, tomé la decisión de revertir los daños causados por el sabio de los 6 caminos y el Sodaime Hokage Hachirama Senju, y pondré las creaciones de mi hermano bajo mi cuidado. Kusina, ¿qué significa eso? Specter, mi hermano Agoromo Otsutsuki, el sabio de los 6 caminos, creó a los Bijus con el poder del Huubi, ser que nació de la fusión de mi madre, la madre de Agoromo.
Amura y Mia Kawayaotsutsuki con el dios árbol Sinju, quien dominado por las energías negativas creó a ese monstruo y llevo a mi madre a la locura. Sakura, eso quiere decir. Specter, fue mi familia la que les otorgó el don del chakra a este continente, así que entienda que con respecto a los Bijus, como su tía puedo poner en resguardo a mis sobrinos los Bijus. De aquellos quienes lo desean usar como armas. Concejal civil, y como no sabemos que usted usara a los Bijus como armas en contra de nosotros. Specter, porque en contra de ustedes tengo tantas armas a favor que los Bijus quedan aparte además, mostrando los planos de su propio superestrella de la muerte, estoy creando algo que deja a los Bijus como bebés. Para gobernar el universo, así que mis sobrinos no serán armas, por el momento me retiro, tengo una gatita que recibir en mi hogar ahora. Y sin esperar respuesta Specter camino al transporte que despego y tomo rumbo al destructor que inicio marcha a la capital, donde la espera a cierta gatita. Kumo al mismo tiempo que en Suna Escuadrones imperiales estaban en los suelos del país de la nube. Dichos escuadrones eran dirigidos por los 3 aprendices de la emperatriz quienes recibieron su encomienda antes de la partida de su maestra. Flashback. En el salón del trono de Dromund Kaas, los 3 aprendices de la emperatriz se encontraban enfrente del trono imperial. Su maestra estaban sentada. Pensando un poco pues antes de partir les entregaría su primera misión importante. Specter, mis aprendices, la situación es simple, los Akatsuki se han movido a Kumo, su objetivo es el Mibi, Yujito Nee, su misión es ir por ella antes de que los Akatsukis la capturen o lo cancelen, en Kumo no es querida. Le daré una oportunidad aquí en el Imperio, vayan por ella, no pierdan tiempo. Daenerys, ¿cómo procedemos maestra? Specter, intercéptenla y ofrézcanle la oportunidad, muéstrenle las evidencias de la traición del Consejo de Kumo en su contra, con eso será más que suficiente. Hiroki, algo más maestra. Specter, tienen que hacerlo cuando vuelva a Kumo, no antes, sino pensara que es una trampa y de con equipo médico, lo necesitara. Los 3, como desee maestra. Con eso los aprendices marcharon con solo un leviatán y con 3.000 hombres además de la tripulación de la nave, con una misión, traer a la Kumo Nin a la capital. Fin flashback. Y henos aquí los 3 aprendices en medio del camino rumbo a Kumo esperando a la Nee, la cual no tardaría en aparecer. Elizabeth, esto es aburrido, cuanto más tendremos que esperarla. Hiroki, abrazándola por la espalda, querida mía, recuerda las palabras de nuestra maestra, tendremos que esperar lo suficiente para interceptarla y llevarla a Dromund Kaas, solo nos queda esperar. Dándole un beso en la mejilla, sé paciente sí. Daenerys, en estos momentos extraño a mi sol y mis estrellas, pero alguien debía de quedarse con Raego, pero aún así lo quiero a mi lado. Elizabeth, y pensar que al principio fuiste vendida a Drogo por tu propio hermano, lástima que por su impaciencia terminó siendo asesinado de forma tan brutal, con oro fundido, o lo más interesante. ¿Quién pensaría que ese matrimonio el tuyo habría sido la mejor decisión que hayan tomado por ti? Daenerys, lo sé, quizás deba agradecérselo tanto a él como a Mopatis, lástima que Vaíseis está muerto y de Mopatis no he sabido nada de él al respecto, pero esperen, alguien viene. Clon, afirmativo. Acabamos de recibir el mensaje de los exploradores de que el objetivo está a poca distancia de nuestra posición, debemos estar preparados. Así esperaron en silencio a la llegada de su objetivo, quien luego de haber aniquilado a esos mercenarios y ninjas renegados estaba exhausta, pero algo estaba mal. Pues según los parámetros de la misión serían una banda pequeña, pero lo que encontró fue un poblado de criminales, aún así los eliminó a todos no dejando a ninguno con vida. Pero aún así termino muy lastimada. Nada que Matatabi no resuelva, pero aún así estaba cansada. Cuando por fin estaba en el punto los soldados rodearon a Yujito quien sin salida posible y aún agotada por la pelea con los mercenarios y renegados preguntó. Yujito, ¿quiénes son y qué desean de mí? Con eso Daenerys, Elizabeth y Hiroki hicieron acto de presencia enfrente de Yujito siendo la reina dragón quien se adelantó lo suficiente para hablar. Daenerys, permíteme presentarme, mi nombre es Daenerys Targaryen, mis compañeros Hiroki Katahiri y Elizabeth Peverell, somos aprendices de la emperatriz Specter, ella desea hablar contigo.
Yujito, ¿sobre qué? Hiroki, queremos que nos sigas a Dromund Kaas, tiene que ver con Matatabi y con tu futuro, ¿crees que esta misión fue de casualidad, no al contrario? Yujito, un momento, esta misión que tiene que ver esta misión con lo dicho por la emperatriz, a menos de que... Elizabeth, fue el consejo de Kumo quien decidió que debías hacer esta misión, con el objetivo de que al terminarla fuera secuestrada por Akatsuki, aunque el Consejo Civil recibirá millones de rayos por esta situación. Eso dejó sorprendida a Yujito, sabía que el consejo de Kumo no era de su gusto, pero llegar hasta el punto de querer entregarla a Akatsuki, quien solo quería extraerle su Biju, para quien sabe que... Era oficial, ella no volvería a Kumo, tal vez decepcionaría a Samui y a Karui, pero ella tendría que irse. Kumo ya no era seguro, pero tal vez... Yujito, aceptaría, pero quisiera que mis dos amigos Samui y Karui sean transportadas conmigo a Dromund Kaas. Eso ponía a los tres aprendices de Sith en un dilema, por un lado tendrían su objetivo, pero con la contrariedad de traer a otras dos personas, pero ¿qué opciones tenían? La idea era no forzarlas, por eso. Daenerys, bien aceptamos, pero tendremos que movernos rápido, nuestro crucero no puede esperarse hasta mañana en la mañana, por eso tenemos que movernos hoy mismo. Te enviaremos hacia afuera de la aldea, tienes que traerlas al mismo punto lo más rápido y sin levantar sospechas, ¿aceptas? Yujito, bien acepto, pero creo que debemos que irnos, rápido, el amanecer puede suceder en cualquier momento. Con eso y aún aprovechando la oscuridad de la noche, llevaron a Yujito a Kumo, quien aprovechó y en su hogar le dejó una carta al Raikage junto con su banda ninja. También rápidamente habló con sus amigas Karui y Samui. Al principio dudaron un poco en las palabras de su amiga, pero confiando en ella. Empacaron sus cosas y partieron al punto de encuentro donde el Leviatán las estaba esperando con Daenerys en tierra, listos para partir. Ya para la mañana siguiente en Kumo se percataron de la ausencia de las tres kunoichis y buscando respuestas ordenó rastrear los hogares de las tres mujeres. Encontrando la carta de Yujito que también tenía las evidencias de las sucias movidas del consejo y además de que en el mensaje dice de la oferta del Imperio Sith y su aceptación además de la de Samui y Karui. De inmediato ordenó la muerte del Consejo Civil por sus movidas ilegales, pero por ahora solo tendría que esperar el movimiento del Imperio. Dromund Kaas, Salón del Trono En la capital y luego de haber traído a su sobrino Sukaku con ella, Specter ahora tenía otra reunión con Yujito Nee y por lo que entendió de sus aprendices con sus amigas de Kumo. Para Specter que tuvieran que traer a más gente no era un problema, el problema hubiera sido no traer a nadie y punto, por eso el hecho de que la trajeran no es más que un bono a futuro. Ahora en el trono imperial vemos a unas impresionadas Kumonin por la avanzada e impresionante imagen de Dromund Kaas para ahora estar enfrente del imponente trono y por último a Dark Specter. Una imagen intimidante y poderosa. Specter, es un placer conocer a la contenedora de mi sobrina Matatabi. Matatabi, gatita, te tengo que decir que ella no es normal. Yujito, pensando, ¿qué quieres decir con eso? Matatabi, me costó un tiempo, pero la reconocí, es mi tía Kaede, hace tiempo te lo conté, por ello creo que hablara sobre liberarme, por ello escúchala. Specter, con la conversación con mi sobrina acabada, creo que tenemos temas que hablar, como mi sobrina te dijo mi deseo es que sea libre, además de usar el poder de ella para liberar a mi madre, pero sin el Gedo Mazo. Además de otorgarles a ti y a tus amigas un lugar en mi imperio. Yujito, Majestad, tuve tiempo para pensarlo, y acepto su oferta, estoy segura de que en el imperio no tendré que mirar por todos lados por el miedo de ser atacada. Specter, bien comenzamos de una vez. Con eso el mismo ritual fue hecho dejando a unas Matatabi y Yujito cansadas, además de enviar la mayor parte del chakra hacia el sello de Kawaya en la luna. Unas horas después tanto Yujito como una Chibi Matatabi se levantaban enfrente, unas preocupadas Samui y Karui y una tranquila Specter quien tenía a Sukaku en sus manos. Sukaku, bien hermana, por fin despiertas. Matatabi, lo sé Sukaku, pero antes de seguir. Con eso la gatita se levantó y caminó hasta Specter y de un salto se acomodó en la cabeza de la emperatriz. Encontrando ese lugar bastante cómodo. Matatabi, como siempre logra encontrar el lugar más cómodo para dormir.
Con eso iniciaba una nueva etapa de vida para Yujito y Matatabi, y mientras en la luna la energía que Specter tomó a Matatabi había llegado y en el interior de un sello alguien solo pudo decir. Guión bajo, dentro de poco estaré con mi hija y podré recuperar el tiempo perdido, cumpliré mi promesa mi amado Kaido, aun si debo de destruir lo que los tontos de mis hijos mayores han hecho. ¿Qué depara el futuro? Pues eso lo veremos en el siguiente capítulo.